y vayamos teniendo una concepción, una idea. Siempre a mí me gusta ver lo que vamos a ver, pero dar una idea cuál es el objetivo. En la clase, por ejemplo, cuál es el objetivo y luego sí entramos en detalle, ¿no? Reitero, para los que están ingresando, activar las cámaras, ¿sí? Entonces, voy a hacer una breve exposición. Voy a compartir la pantalla para luego hacer el sílabo, hablar sobre el sílabo y posteriormente sobre tareas, ¿no? Que tenemos que trabajar. Ya, entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Voy a exponer voy a compartir con ustedes ya. El documento en sí es planta de vapor. Yo les voy a proporcionar todas las presentaciones, todos los documentos, salvo las que aquellas como tareas tengan que buscar ustedes, ¿no? Entonces, en primera instancia, partamos de aquí. ¿Sí lo divisan bien? ¿Sí está lo alcanzan a divisar? Sí, genial, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, decimos que el eje central es el vapor, es la energía del vapor. ¿Y en qué tiene que ver esto? Indudablemente que después, cuando ya veamos las partes constitutivas, ante todo yo les voy a subir, o no sé si estén subidos todavía, no recuerdo bien, tiene que estar en la nube de ustedes tener acceso a la misma, si no les pasaría a los correos. Ahora bien, todavía no tengo la lista como para poder ya sacar los correos individuales de cada uno de ustedes y agruparlos y enviar la información, ¿no? Entonces, esperemos que hasta mañana, de ahí todo, por ejemplo, ustedes revisarán correo y en función del correo, entonces ustedes van teniendo la información que corresponda. Entonces, el vapor que se puede utilizar a través de una caldera. Entonces, iniciemos de ahí, que es la caldera la que genera el vapor. Pero el vapor es utilizado ¿en qué nomás? En la generación eléctrica y también en los procesos industriales. En la generación eléctrica utilizamos vapor recalentado y en los procesos industriales vapor saturado. Esto es lo que conocemos generalmente como termoeléctricas. Pero en las termoeléctricas no solamente se utiliza vapor, sino también gas, búnker, etcétera. Entonces, una de las primeras tareas es revisar sobre la matriz energética, porque la matriz energética nos da cuál es el porcentaje de energía que se genera por termoeléctricas, siendo las mismas búnker, diésel o gas. Sí, eso es uno de los aspectos que queremos que ustedes identifiquen dentro de la matriz energética del año 2019, cuál es el porcentaje. Y la otra es la que se utiliza a través de las energías renovables. Pero con respecto a esta, los combustibles fósiles tienen una vida útil. De hecho, vamos a hablar sobre la crisis energética y qué es lo que está pasando ya con los combustibles fósiles, cuyas reservas se tiene previsto que existan solamente hasta el año 2060. Es por ello que hay que apuntar a las energías renovables y ese es uno de los aspectos que lo verán en el próximo ciclo, donde las energías renovables deben ser aplicadas en mayor proporción y dejar solamente para lo que es transporte, utilizar esta energía a través de combustibles fósiles. Es por ello que es importante tener un criterio sobre lo que es la matriz energética. Bien. Entonces, todo esto, la utilización
del vapor y que tiene que ver con los combustibles fósiles debe ser trabajado a través de una relación de la eficiencia energética. Entonces, la eficiencia energética incide en todo lo que nosotros vamos a ver, el aprovechamiento real del vapor, porque si hay una producción inadecuada de vapor, pues cierto, va a haber también un consumo de, de combustibles, ¿no? Ahora bien, en los procesos industriales, ¿dónde se utiliza? En la industria textil. Como ustedes pueden darse cuenta, el bagaje es mayor que el de acá. El de acá simplemente es generación de energía. Entonces, en los procesos industriales tenemos la industria textil, la industria alimenticia, la industria láctea, en los hospitales, en las azucareras, etcétera, etcétera. Si ustedes analizan en el país el consumo de la utilización del vapor es amplio, ¿no? Ahora bien, Loja, ¿qué pasa con Loja? Loja es una ciudad, hablemos la provincia en sí mismo, ¿no? Donde no es industrial, es eminentemente comercial. La poca industria que existe aquí, ¿dónde está determinada? En la industria alimenticia, en la industria de los cárnicos, ¿no? En la industria láctea. Por ejemplo, en lácteos, ¿cuál tenemos aquí? La planta de la Universidad Técnica Particular de Loja. En la industria alimenticia tenemos Sile, ¿sí? En los hospitales tenemos Isidro Ayora, tenemos el IES. En la industria azucarera tenemos en Catamayo. Industria textil no tenemos la utilización no tenemos mejor industria que aplique la utilización del vapor, o sea, de calderas, ¿no? Pero en Guayaquil y Quito existe un bagaje de industria que se utiliza bastante, ¿no? Pero también se utiliza en la industria atunera. Hace poco, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver y escuchar un problema que hubo en una industria atunera en la cual explotó una caldera. Entonces, una caldera requiere un trabajo adecuado, una supervisión constante y que los controles, la automatización funcione en forma adecuada. Entonces, todo esto incide en que es un conjunto de conocimientos, de equipos que deben ser tratados adecuadamente y a eso es lo que vamos a ir. Por ello, también una selección adecuada de lo que corresponde al proceso mismo del vapor, donde aquí utilizamos equipos, ¿no? Intercambiadores de calor, que es aquí donde hay que poner mucha aplicación, que es aquí donde hay que determinar bien el uso adecuado del vapor. Para esto, ¿qué es necesario? Tenemos que hablar de la termodinámica y la transferencia de calor. Entonces vamos a hacer un análisis, un repaso de la termodinámica y les voy a pasar los documentos que correspondan para que ustedes vayan leyendo y sobre eso vamos trabajando en forma adecuada. Todos estos equipos, los intercambiadores de calor, tienen relación exclusivamente con máquinas térmicas. Ustedes creo que están viendo también la asignatura de máquinas hidráulicas. ¿Cuál es la diferencia entre una máquina hidráulica y una máquina térmica? Indudablemente está en función de la densidad. Aquí no, en estos equipos se varía la densidad. Pero si hablamos de hidráulica, por ejemplo, en una bomba, no hay variación de la densidad. Porque simplemente se coge un fluido que es el agua y sale como agua. O si cogemos por ejemplo, combustible, diésel, y sale como diésel, no se le ha cambiado sus condiciones, ¿no? En cambio, en una máquina térmica, ¿qué lo pasa? Entra agua y sale vapor. Hemos alterado totalmente la densidad. Bien. Entonces, más o menos con esto,
vamos teniendo una idea de lo que es el vapor, ¿no? Y cuál es su proceso, todo eso lo vamos a ir viendo en adelante. Entonces, con esto, lo que vamos a ver ya es el sílabo, que en eso consiste la presente clase. Y luego, el próximo miércoles, vamos a ir analizando, por ejemplo, la matriz energética. Es para eso es lo que ustedes ya tienen que trabajar con un análisis de la matriz energética 2019. Busquen la realizada por el Ministerio de Energía y también la realizada por la OLADE. ¿Sí? Entonces, revisen cuál es el porcentaje de generación eléctrica con las termoeléctricas, ¿no? Y qué tipo de combustibles utilizan las mismas. Y luego hacemos un análisis de la matriz energética, ¿no? Bien, entonces retiramos esto y pasamos a ver el sílabo. A ver, Cristian, José, si no activan las cámaras, los retiro. Es una de las primeras condiciones, ¿sí? Quien no esté con la cámara, si los retiro es porque justamente no activan sus cámaras. Les doy un minuto para que activen. Ya. ¿Perdón? Ya, muy bien. Esto está en la matriz energética del Ministerio de Energías Renovables y también en el de OLADE. OLADE. La OLADE, su sede es en Quito, ¿no? Esa tiene que ver con la Organización Latinoamericana de Desarrollo de Energía. Bien. Muy bien, entremos en detalle. Vamos a compartir el sílabo, ¿no? Ya. Bueno, miren, tiene número de créditos de 8, 7, teóricos prácticos 1. Vamos a ver si podemos, por las circunstancias en las cuales estamos trabajando, si podemos hacer una práctica, ¿no? Anteriormente lo hacíamos un mayor número de créditos en prácticas, entonces podíamos hacerlo en el hospital del IES, en el hospital Isidro Ayora, pero las condiciones en las cuales estamos actualmente dificultan, ¿no? Aspiremos que podamos hacer algo. Sin embargo, de ello, vamos a ver si a través de lo que consideremos como práctico el manejo de un software, ¿no? En la cual podemos hacer alguna simulación y nos permita, sobre todo en el cálculo de la eficiencia de la combustión, de lo cual nosotros tenemos mediciones hechas en años anteriores y que podemos trabajar con ello, ¿no? Ya en el camino de esto los voy a ir explicando. Ahora bien, prerequisitos es termodinámica, que indudablemente para ver transferencia de calor se necesita termodinámica. Y como requisitos, máquinas de fluidos, porque ahí vemos sobre bombas, y refrigeración y climatización. La pregunta es, ¿qué tendría que ver refrigeración y climatización con plantas de vapor? Es que, recuerden, cuando ustedes vieron la termodinámica, hablábamos de ciclos abiertos y ciclos cerrados. Y hay una similitud en los ciclos entre refrigeración y climatización,
con plantas de vapor. Y además que es importante tomar en consideración que tenemos que determinar de dónde salen las ecuaciones. No es adecuado aprenderse las fórmulas, ¿no? Sino saber de dónde proviene. Uno mismo saber interpretar un problema, o sea, un equipo, determinar un equipo, saber cómo funciona ese equipo y a partir de eso determinar una ecuación. Así es como se trabaja desde el punto de vista experimental, ¿sí? O del punto de vista teórico. Bueno, en esta parte, ustedes tienen el uso del vapor en las instalaciones industriales. Ahora he cambiado en relación a ciclos anteriores y le hemos dado un mayor número de horas al uso del vapor en las instalaciones industriales. Entonces aquí vamos a ver la matriz energética del Ecuador, vapor en la generación de energía eléctrica y en la industria, una visión general. ¿Están muy pequeñas las letras tal vez? No, están bien. ¿Sí las ven? Ya. Bueno, hemos dedicado 6 horas, aunque en la cuestión cuando vaya dando la explicación de plantas de vapor, vamos a ver los esquemas, ¿no? Porque los esquemas es importante y a eso tiene relación también con los esquemas que se manejan en refrigeración y climatización. Vamos a ver sobre los combustibles y la combustión. Y miren, en las actividades de aprendizaje autónomo, lo que ya les estoy hablando, análisis de la matriz energética del Ecuador, análisis de la generación de energía eléctrica por fuentes térmicas y elaborar una estadística de plantas de vapor en el país y su aplicación. Identificar plantas de vapor y su proceso en el medio. Elaborar esquemas de plantas de vapor y empresas del medio. En combustibles y la combustión, leer el libro de combustión y generación de vapor. Es un libro de Aníbal Boroto. En los sistemas de alimentación de agua vamos a hacer los dimensionamientos de los tanques, las bombas de agua, el cálculo, dimensionamiento y selección, las condiciones de operación, temperatura, condiciones de succión y tratamiento de agua. Aquí hay una diferencia cuando uno hace un bombeo de agua o un fluido frío en relación a un fluido caliente como es el que se trata en bombas para calderas, ¿no? Además que estas bombas alimentan agua con químicos, porque el agua, por ejemplo, mientras más minerales tiene, es perjudicial para una caldera. Para una caldera también es perjudicial el combustible, si el combustible tiene bastante contenido de azufre. Eso en algunos países, por ejemplo, tienen serios problemas, como en Cuba, cuyo petróleo tiene gran cantidad de azufre y las plantas térmicas tienen problemas porque las calderas tienen problemas y ellos tienen problemas en la generación de energía. Entonces, aquí vamos a hacer la lectura de libros y documentos PDF y tenemos que contrastar los cálculos con una planta instalada, que posiblemente vamos a ver cómo obtenemos esa información. Luego veremos transportación de vapor. Vamos a ver sobre reguladores de presión, cálculo de la carga de condensado, aunque esto de la carga de condensado lo vamos a ver aquí en intercambiadores de calor. Entonces, obviaríamos ya verlo acá. ¿Y por qué? Porque lo mismo que llega de vapor se condensa, ¿no? Salvo unas pérdidas que existen en el camino. Eso lo vamos a ir explicando con detalle, ¿no? Y luego vemos la eficiencia térmica, que es la ecuación de balance térmico. Hay dos métodos, el directo e indirecto, cálculo de las pérdidas térmicas, organización y realización de pruebas de balance y ajuste del régimen en generadores de vapor, aspectos principales en auditorías energéticas o generadores de vapor. Bien, entonces aquí está, mire, esta es la práctica, ¿no? Generalmente un crédito son 16 horas, realizar el análisis de una eficiencia de una caldera con el software EES-GTB. Se proporcionarán mediciones realizadas a calderas de la ciudad de Loja del año 2016. Hay que realizar todo esto, por eso lo utilizamos en estas 16 horas en estos dos ítems,
El uno es generador de vapor y el otro es ahorros potenciales de energía en el vapor. Entonces aquí tenemos, yo se los voy a pasar a esto para que ustedes vean cuáles son las actividades de aprendizaje autónomo que tenemos. Este sílabo, esta matriz de sílabo diferencia totalmente cuando se hace de manera presencial, ¿no? Pero ustedes saben que este periodo, a lo mejor hasta el mes de marzo tengamos que realizarlo en forma virtual. No sabemos qué puede pasar. Yo considero que a lo mejor esto de la vacuna todavía está lejos. Ayer escuchaba que Venezuela, que ya tiene las vacunas de los rusos, pero están esperando cuándo pueden ya activarlas, utilizarlas. Pero eso prevén ellos todavía para marzo 2021. Entonces eso nos da la idea de qué es lo que puede pasar en la clase, con los estudiantes del ciclo anterior. Tuvimos problemas con algunos estudiantes, se contagiaron. Esperemos que no pase nada, ¿no? Actualmente, por eso hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces la primera, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Es el encuadre. Estamos hablando del vapor, pero hay que ir viendo su incidencia en el desarrollo industrial y generación eléctrica, la matriz energética, el vapor y la aplicación en la industria y generación de energía. Situación energética a nivel mundial y el del Ecuador. Entonces la primera parte que tenemos que ver es la situación de la matriz energética, ¿no? Entonces ustedes ya pueden comenzar a leer y el día miércoles nos vemos nuevamente. Ya. ¿Hasta aquí está claro lo que estamos explicando? Bien, yo les voy a pasar entonces, una vez que tenga los correos, porque necesito también ir analizando con cada uno de ustedes y para que vayan viendo su tipo de internet, si es CNT o el que apliquen, ¿no? Y también ver lugar de residencia, de tal manera cómo organizar los trabajos y los grupos de trabajo. Es uno de los aspectos que necesito saber con la debida anticipación. No lo puedo hacer ahora porque hasta el momento no han subido las listas, ¿no? No sé si todos están matriculados, como para poder tener ya una idea cabal de cuántos son. Hoy día veo que están presentes 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 13, 14. Está aquí Belén, tal vez. Sí, ingeniero, buenas noches. Ya, ¿cómo le va, Belén? ¿Cómo ha pasado? ¿Usted les pasó el dato a todos los compañeros? Sí, tenemos un grupo y le subí ahí el ID. Ya, o sea, ¿cuántos más o menos están ahí? Y según lo que estaba viendo en la lista del ciclo pasado, hay como 30. ¿30? Sí. 30, ya bastantes. Es difícil trabajar con 30, ¿no? Sí. Imagínense que el CES en principio determinado es trabajar con 100. Es imposible, no es una charla, ¿no? Una charla puede darle uno en una charla 100, ¿no? Aquí son clases, aquí es formación del estudiante, esa formación hay que irla evaluando. Entonces trabajar con más de 30 es mucho, o sea, ir revisando los trabajos, ir revisando el quehacer cotidiano de su aprendizaje es complejo. Bien. Ya. Permítanme un ratito. Hasta aquí. Ya. Más o menos, me gustaría escuchar de ustedes alguna inquietud. No. ¿Alguna inquietud tal vez? ¿Está claro de lo que se expuso? O una vez que ustedes tengan el documento en sus manos, puedan ya tener una idea cabal, porque a la final, cuando uno expone,
no van quedando las ideas y sería importante con ese documento ustedes puedan tener ya una idea de lo que es lo que se va a tratar. Mi pregunta es, ¿ustedes vieron en termodinámica sobre vapor? Sí, pero no tan complejo, más ideas básicas. Perdón, no le escuché esa última parte. Que no de una manera compleja, más como una forma base o básica. Ah, ya, o sea, no, ya en una forma donde sintetizamos y nos adentramos en la concepción del mismo. Lo que sí es importante es, yo les voy a pasar ya el documento, en cuanto tenga los correos, sobre termodinámica. Es un documento que he preparado para que ustedes, desde la ecuación de la energía, vamos a encontrar, por ejemplo, en cómo siendo una máquina térmica también los compresores en refrigeración, cómo determinar la ecuación para encontrar la potencia o la ecuación para encontrar el trabajo. Entonces, eso tenemos que nosotros dilucidar nosotros mismos de esa ecuación, encontrar y no aprendernos de memoria, por ejemplo, que el trabajo es igual a H2 menos H1, la diferencia de entalpías, porque generalmente en refrigeración eso así lo tenemos, H2 menos H1 y no sabemos cómo se obtiene. Entonces, eso es memorizante y eso no sirve. Lo que sirve es aquello que nosotros mismos vamos explotando, de lo que nosotros vamos entendiendo. Porque en la práctica debe ser así, en la industria debe ser así. Hay muchos problemas que se dan en la industria y uno tiene que saber interpretar. ¿Sí? Y esto es importante también, explotar lo que ustedes en mantenimiento también lo tienen que ver. Los datos de placa, todo eso nos sirve. Porque ahí, por ejemplo, en una máquina vamos a un intercambiador de calor que utiliza vapor y en la placa nos dice, a ver, esta es una máquina de tal potencia, utiliza tantos libras por hora de vapor y a partir de ahí uno puede, por ejemplo, hacer dimensionamientos. Y con esos dimensionamientos, generalmente uno puede tener una referencia para diseñar otro. Entonces, eso es importante y eso se lo hace con la experiencia, pero también el conocimiento teórico. Una situación, por ejemplo, cuando uno sale como ingeniero, sale generalmente teórico, ¿no? Y lo puedo decir que nosotros, quien habla cuando estudió en la Politécnica, a pesar de que teníamos laboratorios, cosa que difiere acá, no, aquí nos falta mucho en laboratorios, debe invertirse mucho también. Sin embargo, de ello, a pesar de que realizábamos prácticas, cuando uno sale neófito, se encuentra con gente, técnicos, que saben muy bien, que manejan muy bien, que son expertos, que son buenos, buenos técnicos, pero que no tienen el conocimiento que el ingeniero debe tener, que debe formarse. Entonces ahí es cuando uno tiene que explotar lo que estudiaron en la universidad, porque lo otro, lo técnico, lo práctico, lo va aprendiendo poco a poco. O sea, nadie nace sabiendo, ¿no? Y chuta, un tipo pasó con todo el volumen en su cara. Entonces, como le iba diciendo, eso es poco a poco. Sí, eso, caminante, como dice el dicho, caminante se hace camino al andar. Entonces, eso lo vamos a ir viendo, pero también necesitamos la contribución de ustedes, la lectura que deben ir haciendo, ¿no? De los documentos que se les va entregando, para que puedan ir asimilando, ¿no? El conocimiento, miren, si ustedes logran un poquito de aquí, aquilatar ese conocimiento, uno se nutre en su formación poco a poco, de lo que cada asignatura le va brindando. Y en esto es importante también la parte económica, ¿no? Porque el ingeniero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar con la parte ambiental, la parte energética y la parte económica.
es necesario conocer, por ejemplo, ustedes creo que tienen ahora, o el próximo ciclo creo que tienen economía, ¿no? Sí, es importante cuando uno va a hacer una inversión, conocer la tasa interna de retorno, qué es más aprovechable si en un hospital hacer calentamiento de agua con vapor o hacerlo mediante energías renovables. Entonces hay que hacer un estudio y ese estudio implica el conocimiento de la economía. Entonces todo eso el ingeniero no debe ser quien está apretando tuercas, el que esté de cerrejería, no. Debe aplicar el concepto ingenieril, ¿no? Con ese conocimiento de todo esto que les estoy explicando. Yo creo que por ahora podemos llegar ahí y, e ir avanzando conforme se van desarrollando las clases. Bien, no es que vamos a tener todos los días clase, ¿no? Eso no es la forma de virtual. ¿Cuál es la forma virtual? Es ir dando los lineamientos y ustedes hacer su lectura en su casa, ¿no? Y ir haciendo aplicaciones, ir avanzando en función de lo que ustedes van leyendo. Entonces, por eso es que se habla de autónomo, ¿no? Entonces, un porcentaje es presencial y la mayor parte es autónomo. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé cómo se han manejado en las asignaturas anteriores. Yo he escuchado de algunos de que todos los días tenían clase. No es esa la forma como se debe manejar de forma virtual. No podemos estar a una pantalla, imagínense lo que son ustedes estar 6 horas frente a una computadora. Eso no es eh, la concepción de este manejo virtual. Lo presencial es diferente. En lo presencial uno puede estar hasta 2 horas, pero se interactúa. Se va revisando con cada uno de ustedes el trabajo que van realizando. Puede estarse uno hasta 2, 3 horas. Pero aquí es complejo estar frente a una pantalla donde no sabemos si la receptividad es apropiada del estudiante. Por eso que yo no comparto con que pongan las cámaras cuando no sabemos si están presentes. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas, y ni siquiera puedo interpretar en forma veraz si hay conocimiento o no. Uno en lo presencial es fácil darse cuenta cuando alguien no entiende y se le hace complejo. Entonces uno puede ir al estudiante y decirle, a ver, ¿cuál es la complejidad que tiene para el entendimiento de la asignatura o de la parte que se está revisando? Entonces, esas son situaciones que, que nosotros también estamos experimentamos el ciclo anterior y ahora lo estamos adaptando de mejor manera para llevar de esta forma virtual las clases, ¿no? Obligados indudablemente por esta pandemia. Y tampoco es estar 2 horas ahí, porque imagínense lo que es estar habla y habla con algo que no sabemos, porque aquí nosotros estamos frente a una caja donde lo que veo es rostros, pero no veo que haya una retroalimentación de lo que se está hablando, ¿no? Generalmente los niños, yo he tenido la oportunidad de ver a los niños, están en la clase, los profesores hablando y los niños por otro lado, pero acá es muy diferente, más fácil con adultos, y en ese sentido lo que se necesita es de ustedes el fortalecimiento a través de la lectura. Bien, yo creo que con esto podemos dejar ahí, salvo que exista alguna inquietud, no sé, que es la primera vez que nos vemos con ustedes y me gustaría escuchar algún criterio. ¿Tienen tal vez presidente de curso? Sí, dígame nomás. Allá. Sí, sí, déjeme revisar entonces nuevamente el sílabo ya.
Un ratito nomás para ubicar. Ya, déjenme ver. Ya. Correctamente. ¿Lo visualizan? Sí se ve. Ya. Inicialmente yo había puesto 5 evaluaciones, no, vamos a hacer 3. ¿Y dónde le vamos a dedicar más? Es en este trabajo autónomo, individual o grupal. Por eso les preguntaba por el número, ¿no? Porque 30 trabajos individuales es complejo. Entonces, si hacemos grupal, me gustaría que ustedes por afinidad vayan haciendo grupos. Pero quisiera ver a ciencia cierta cuántos mismos son ya con los que están matriculados, ¿no? Entonces, puede ser que no se hayan matriculado todos, que eso ya nos pasó el ciclo anterior y sería importante ya con la lista ver cuántos realmente son. Si me dicen que son 30, podemos hacer grupos de 6 grupos de 5, ¿no? Para ir trabajando en forma grupal. Ustedes se organizan a través del mismo de la misma plataforma Zoom, lo podemos hacer. Y las pruebas generalmente las hacemos en Zoom, ¿sí? Porque, miren, podrá utilizarse el EVA, yo también ya lo vi el ciclo anterior, pero cuando hay bastantes cuestiones que requieren cálculos, ¿de dónde se saca, salvo que los mismos se hagan, se pongan por preguntas, se pongan y donde son respuestas directas? Por ejemplo, alguien puede, por ejemplo, hagamos el cálculo de cuánto es el consumo de energía de el consumo de energía de una bomba que alimenta agua, un caudal de 0.01 metro cúbico por segundo y y a una presión de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. A veces difieren los cálculos y, por ejemplo, ahí puede ser que la respuesta sea 1.2, un HP, etcétera, ¿no? Y entonces eso no se ve el proceso. Y generalmente yo lo que me gusta ver es no la respuesta en sí mismo, sino el proceso, cómo interpretan, cómo ustedes desarrollan. Y eso tiene una calificación. Entonces en las pruebas, Eva, ¿qué es lo que pasa? Son respuestas fijas. ¿Cuál de estas son? A, B, C, D. Y nos oculta lo que verdaderamente debe el estudiante, es el conocimiento del estudiante. Entonces esto lo vamos a hacer mediante Zoom. Eva, no, sinceramente no le veo en estas carreras técnicas, al menos en estas, en, en plantas de vapor, no le veo una aplicación. Tal vez son en carreras sociales puedan tener una mayor utilización. Por lo pronto, por lo tanto, tenemos un 40% que eso está estipulado de acuerdo al teletrabajo y a este mecanismo mediante virtual, y el autónomo 60%. ¿Pero qué significa autónomo? Autónomo quiere decir las lecturas que hagan ustedes, los trabajos que se realicen. Por ejemplo, el primer trabajo es determinar lo que les había dicho anteriormente sobre
el plan energético, cuáles son los porcentajes de generación de energía con qué tipos de combustibles, ¿no? Eso es lo primero. Entonces eso, por ejemplo, eh, pueden conformar el grupo y cualquiera del grupo, por ejemplo, le digo, a ver, ponga usted y la exposición de cualquiera del grupo representa la nota de todos. ¿Sí? Entonces ustedes deben estar claros de que cuando hacen un trabajo tienen que hacerlo a conciencia a todos, ¿no? No dejar solamente que uno sea el que trabaje y los otros no. En esa parte es la forma como vamos a trabajar. ¿Está claro entonces? Sí, yo les voy a pasar porque aquí hay la bibliografía. Voy a revisar si está subida o no. Y con ellos ustedes pueden tener la información correspondiente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, díganos. No. ¿Cuál es el porcentaje de generación de energía termoeléctrica? ¿Cuáles son los combustibles que se utilizan en la generación termoeléctrica, ¿no? ¿Y qué tipo? Por ejemplo, hay, hay termoeléctricas que utilizan gas, o sea, turbinas a gas y turbinas a vapor, ¿sí? En las hidráulicas, esa ciencia cierta que se utilizan este, las turbinas para agua, ¿no? Entonces tenemos ahí la Pelton, etcétera, etcétera. ¿Ya se entendió con eso? Ya, muy bien. Entonces es la primera. Y haga un análisis de la matriz energética y el plan de energía, el plan de energía para este periodo, porque como ustedes pueden ver, el plan de desarrollo energético tiene mucho que ver en el desarrollo social. Les comento algo, este fin de semana estuve por la frontera, ¿no? Con el Perú, el sábado y domingo, recorriendo, recorriendo sectores, no desde el punto de vista profesional ni ninguna situación, sino desde el punto de vista político, ¿no? Y lo voy a decir con toda la sinceridad. Yo soy presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional. Ahí estamos conjuntamente con la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador. Hemos creído conveniente que debemos formular propuestas y apoyar candidatos que estén dispuestos a hacer un cambio en la educación superior. Y como tal, nosotros hemos impulsado la candidatura del compañero Jorge Reyes, que es el representante en el gremio por la Facultad de Medicina. Él es médico y sin embargo de ello tiene un amplio conocimiento y acopla rápidamente los criterios, por ejemplo, desde el punto de vista nuestro, energético, ¿no? Y en este sentido, ¿qué es lo que queremos impulsar? Una reforma total a la ley de educación superior. Esta ley, en esta ley hay muchas situaciones que afectan a los docentes, que afectan a los estudiantes, que afectan a aquellos que quieren ingresar a la universidad. Por ejemplo, miren, para este periodo, la oferta de las universidades públicas y privadas es de 113.072 cupos. Sin embargo, el número de aspirantes es de 188.945. O sea que 76.000 estaban ya fuera de cupo. Yo tuve la oportunidad de participar en esta prueba y 1 minuto y medio había para contestar las preguntas en función del tiempo que les daban. De total de preguntas, creo que fueron 80.
Y habían preguntas tan largas que solo un minuto se demoraba leerlas. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que haya mayor número de personas que queden afuera. Generalmente dicen para que otros sean técnicos, otros y vuelvan a la agricultura, pero el país en sí mismo no tiene arbitradas las estructuras y las políticas necesarias para ello. Entonces lo vuelven difícil y quedan un mayor número de estudiantes. ¿Qué va a pasar si se reduce el presupuesto de las universidades? No habrá cómo contratar docentes. ¿Qué va a tocar ahí? Cerrar carreras, disminuir mucho más los cupos. Este gobierno no se ha planteado como un eje transversal la educación. Si ustedes le revisan en esto que pasó ahora con la pandemia, no está en su quehacer de desarrollo la educación. La educación y la salud van de la mano. No puede ser posible que la educación sea dejada a un lado. ¿Y quiénes manejan la educación superior? Son gente de las universidades privadas. ¿Qué finalidad tiene reducir el presupuesto de las universidades? Potenciar lo privado. Todos ustedes, les hago una pregunta, ¿tienen posibilidades de ingresar a una universidad privada? Algunos tal vez, pero en su gran mayoría no. Y el Estado debe velar, no estamos en un país desarrollado como Suecia, Bélgica, Holanda, Alemania, Estados Unidos, donde las posibilidades son diferentes. Aquí tenemos una diferencia social entre un estrato y otro, donde la mayor cantidad es la pobreza. Entonces, donde hay estudiantes que ni siquiera tienen posibilidad de tener un adecuado internet, no tienen computadora. Si uno visita solamente nuestra provincia, se da de cuenta de lo difícil que es. Y también, ¿cuál es la propuesta? Volver nuevamente a los preuniversitarios. Posiblemente con una mayor exigencia. Pero usted va y ingresa a eso y se va formando en lo que quiere seguir. Si alguien quiere seguir medicina, correcto, pero fórmese adecuadamente. Pero también debe haber una política, debe haber un cambio de estructura en el sentido del presupuesto que deben tener las universidades. Para el que quiera formarse en lo que quiera, lo haga. Claro, no se está diciendo aquí libre ingreso, se está diciendo de una formación adecuada. Esa es la una. Es por eso que nosotros como gremios a nivel nacional estamos viendo que si no incursionamos, si no apoyamos políticamente, seguirá esto así. ¿Quiénes han llegado a la asamblea? Yo creo que a la asamblea debe llegar gente por lo menos con una formación universitaria. Por eso es lo que tenemos, esta champaina de asambleístas, que no tienen conocimiento y son fácilmente manipulables por quienes manejan la cosa pública, la cosa política a nivel nacional. No puede ser posible que tengamos como políticos los Bucarán y así por el estilo. Entonces este país debe ir cambiando, debe ir transformándose. Y eso se requiere ¿qué? Con el aporte y la formación de nosotros. O sea, por eso que hemos dicho, no, ahora las propuestas tienen que salir de la academia. Y entre ellas tenemos en la región sur del Ecuador la propuesta de la descentralización energética. Entonces, ¿qué pasa en Zapotillo? Zapotillo es una zona de mayor número de horas sol. No queremos decir que la potencia solar es mayor en Zapotillo que en Loja. Mientras más alto estamos sobre el nivel del mar y en la línea ecuatorial, la potencia es mayor mientras más alto. Entonces la potencia en Loja es mayor que en Zapotillo. Pero en Zapotillo hay más horas sol. Aquí en Loja ustedes se han dado cuenta que el rato menos pensado, nubes. Y se jodió. En cambio abajo sí hay esas posibilidades y zonas más planas. Ahí tienen un gran problema. Sin embargo, de ello hay un déficit de energía eléctrica. La gente vive allá en unas situaciones bien complejas.
Por ejemplo, nosotros recorrimos Paletillas, Chaquino, Mangaurco, y anteriormente habíamos recorrido Casaderos, Progreso. La vida de ellos es bien difícil, entonces son quebradas secas, y la única forma como ellos tienen agua para el consumo humano es a través de un sistema de bombeo a 120 metros de profundidad, y para riego lo que se hace son pozos someros y pueden hacerlo mediante bombeo. Entonces, ¿qué pasa mediante bombeo? Si utilizan bombas que utilizan diésel, gastan más o menos $60 al mes. Pero quienes tienen energía eléctrica gastan $12 al mes. Entonces, miren esa diferencia entre el uno y el otro. ¿Para producir qué? Para producir yuca, para producir camote, maíz, etcétera, etcétera. Pero no hay red trifásica. Ustedes saben que con la red trifásica el consumo es menor, ¿sí o no? El consumo es menor, se paga menos con una red trifásica que con una red monofásica. Estamos hablando del 220 con respecto al 110. Pero algo paradójico, no se puede emprender en plantas fotovoltaicas porque hay regulaciones que las ha venido manejándose desde Quito, o sea, el centralismo. Miren que si allá hubiera unas normas o esté en la ley que uno pueda, por ejemplo, quiero emprender, me monto una planta de 5 kilovatios, me asocio, o de 10 kilovatios, o de 30 kilovatios, lo permitido está hasta 100 kilovatios. Y las inversiones pueden ir de los 12,000 a los 60,000, o un poco más si llegamos hasta los 100 kilovatios. Para que tengan una idea, las plantas que tenemos instaladas, por ejemplo, aquí solo hablemos en la provincia de Loja, en San Pedro de la Bendita hay una de menos de 1 megavatio, perdón. Entonces las inversiones son mayores. Entonces aquí las inversiones pueden ir de 12,000 a $60,000. Pero tengo dinero yo para invertir. Los bancos me hacen créditos. Los bancos le hacen créditos en este país demostrando que usted tiene más de lo que solicita. Porque si no paga para embargarle. Los bancos siempre ven esa situación sin importarle la situación social de usted, sino simplemente de asegurarse ellos sus ganancias. Recuerden, los bancos fueron los que más ganaron en esta pandemia. Y entonces aquí, ¿qué se puede hacer? Tenemos el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico no se lo puede vender. Ese Banco del Pacífico debe servir como un colchón, créditos a bajo interés y periodos de gracia. Esa es la forma como ese país tiene que irse enrumando para que haya posibilidades de trabajo para ustedes. Es la juventud la que tiene que ir viendo dónde. Los jóvenes no pueden ir pensando, ojalá haya una empresa donde trabajar del Estado de que tenemos que ir descartando. O buscar generalmente los ingenieros electromecánicos, ¿qué es lo que andan buscando? Trabajar en la empresa eléctrica. Y en la empresa eléctrica generalmente, donde a veces la gente por necesidad se van hasta de linieros. Eso no debe ser. Entonces debe haber facilidades para el emprendimiento, y el emprendimiento energético también hay una gran posibilidad. Pero ¿qué pasa en Zapotillo? No hay subestación, no hay la red para evacuar la energía. ¿Dónde está la subestación inmediata a Zapotillo? Está en Pindal. Si hubiera subestación en Zapotillo, subestación en Pindal, ahí la subestación Pindal y la red, uno puede generar cualquier cantidad de energía y evacuarla hacia la red nacional. Pero ellos no hay esas posibilidades y tiene que cambiar el marco que regula esto, porque no está cerrada la posibilidad. Si usted quiere emprender, no lo puede hacer, porque el gobierno daba periodos. Hasta tal tiempo presenten ofertas. Eso no puede ser. Si alguien quiere invertir, por ejemplo, si alguien quiere invertir en una panadería, ¿qué es lo que hace? Invierte. Y nadie le dice que no. Pero en cambio acá hay estas regulaciones que no permiten y eso debe cambiar. Y eso entonces, ¿qué pasa? Si la gente tuviera bombas, tuviera con energía eléctrica bombean, ya hay mayor producción. Entonces,
disminuiría el contrabando que viene del Perú, de la cebolla, y al ver mayor producción, bajan los precios, entonces es competitivo para el agricultor. Todos esos factores son importantes analizarlos. Miren, hay un problema grande cuando nos formamos como estudiantes, nos metemos solamente a la situación, a ver, bombas, redes, transformadores, pero nos olvidamos de lo social, y lo social debe ir caminando en la formación paralelamente con lo técnico. Ese es uno de los aspectos que generalmente yo veo un déficit en la juventud, el análisis que debe existir. Y cuando nos toca votar, votamos a ciegas, sin hacer un análisis, y por eso estamos como estamos. ¿Es factible que esto cambie? Claro, es factible que esto cambie, pero es con nuestra conciencia para que esto cambie. ¿Podemos pensar que un banquero tenga la intención de cambiar adecuadamente un país? No, porque va a trabajar para la banca. Ya lo han demostrado. En esta pandemia nos han demostrado, en esta pandemia hemos aprendido mucho de cómo, por ejemplo, este país se lo oferta, se lo distribuye, los hospitales se los entrega. Y esto debe ir cambiando por ustedes, para que tengan un mejor futuro. Ahora hemos aprendido mucho de estas desigualdades, de esta inequidad, de esta falta de solidaridad en estas circunstancias que hemos vivido con esta pandemia, donde hemos visto la voracidad de algunos políticos, de un gobierno inerte, de un gobierno que no tomó las políticas adecuadas, y de que en el pasado un gobierno utilizó las reservas del Banco Central. Es el único país donde se aplicó medidas de ajuste, donde se aplicó impuestos para poder solventar esta pandemia. Vayan a ver si Perú y nuestros vecinos Colombia hicieron eso. Es el único país que se aplicaron impuestos para poder solventar, que se disminuyeron los sueldos, que no se paga a tiempo. Miren, en ciudades pequeñas cómo fluye la parte económica. Si les pagan a los maestros, compran. Vende el panadero, vende el bodeguero, y la economía es circulante. Pero si no hay eso, con estas políticas de ajuste, con gobiernos que no tienen creatividad, con políticos que definitivamente lo que han hecho es succionar y no dar facilidades. Nosotros como región sur del Ecuador, ya hablo de Loja, hablo del Oro y Zamora, debemos ir pensando en una descentralización para el desarrollo. ¿Ustedes creen que les conviene, miren Guayaquil, a través del puerto de Pozorca, todo quiere que se vaya allá? El maíz, ¿qué pasa? Va para allá. La minería no tiene su valor agregado. Sale oro, pero sale con otros metales que son utilizados para la construcción de celulares. Y eso debemos darnos cuenta. Entonces, esta minería es atentatoria. Por ello que es fundamental que nosotros conozcamos, tengamos una idea clara de qué es lo que debemos hacer para el desarrollo. Porque miren, nos metemos demasiado en los números, nos metemos demasiado en las máquinas, pero nos olvidamos de lo que circunda en nuestro alrededor. Este es un mensaje para que ustedes lo vayan analizando y no solamente nos meteremos a la situación de la asignatura, sino también a apropiarnos de lo que está pasando. Ya viene un proceso electoral y es importante analizar cómo debemos participar. No participar políticamente, sino participar en un proceso de análisis de qué es lo que se debe hacer. Yo, por ejemplo, estoy analizando con otros compañeros las posibilidades energéticas. Estamos haciendo propuestas con la finalidad de que haya esa posibilidad de desarrollo industrial, del desarrollo energético, y pueda haber plazas de trabajo, pueda haber plazas de emprendimiento. Y si no, caso contrario, seguimos sucumbiendo
a buscar un trabajito en una empresa pública y que en el poco tiempo podemos ser comprada la renuncia o despedidos. Eso no puede seguir así. Bien, si no hay alguna pregunta más, entonces daríamos por culminada la clase y vernos de aquí. A ver, con ustedes tenemos el lunes. Déjenme revisar, me olvidé también de ponerles en el sílabo qué día tenemos. Con ustedes tenemos el día lunes de 7 a 9, miércoles de 3 a 5 y viernes de 3 a 5. Entonces aquí nos veríamos el día miércoles, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Si nosotros tenemos avances significativos, a lo mejor tengamos que hacer una clase por semana. Pero si vemos que hay deficiencia, tendríamos 2. Y en último de los casos, 3, dependiendo de los avances que vamos realizando. Entonces, esos avances los vamos evaluando, ¿no? En la clase. Por eso es importante ir haciendo los trabajos. Me gustaría que se vayan organizando por grupos, pero hasta el día miércoles, entonces trabajemos individualmente en este análisis de la matriz energética. Entonces cojo al azar con cualquiera de ustedes y hace una exposición. Por lo pronto puede poner a mano y decir, bueno, este es el análisis que yo he realizado a través del estudio que ha hecho la OLADI y a través del Ministerio de Energías Renovables. A veces el Ministerio de Energías Renovables no es tan creíble, porque siempre maquillan con la finalidad de demostrar que estamos bien, pero la OLADI, en cambio, es mucho más certera por concreto. Bien, con esto damos por concluida la clase y nos veríamos el día miércoles, ¿no? Les agradezco la presencia de ustedes. Damos por finalizado. Ya, Muchas gracias, ingeniero. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias, ingeniero. Pase bien. Gracias, ingeniero. Ya un Gracias, gusto. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ¿no? Voy a salir.